Aleluya. 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 Amén. 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 Aleluya. 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 Right there. Aleluya. Estos son tiempos de intercesión. Son tiempos de intercesión. Tiempos de oración como nunca. Démosle un fuerte gloria a Dios, una lluvia de palmas a todo el pueblo que nos está viendo por la internet, en Puebla, en Matamoros. Dios bendiga al canal Génesis, al pastor Tony Guluarte, con su congregación, a todos mis hermanos que nos están viendo en Houston, en Dallas, en Washington, en Canadá, en Miami, en Oklahoma y en otras partes del mundo. Fuerte el aplauso. ¿Cómo le decimos? Tómate de las manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno las fuerzas del Averno que se retiren de este lugar santo. Te ordeno a ti, gobernador de las tinieblas, potestad que ha sido puesta para atormentar, para congojar y para esclavizar el Valle de Texas y al norte de México. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Salude a su hermano a un lado y al otro y dígales, son tiempos de intercesión. Tome su asiento. Pedimos oración para que estén clamando por nosotros. Mañana estaremos en Matamoros, estarán cerrando una calle, los salmistas estarán con nosotros. Y irá mucha gente. Se llama revolución en la calle y se necesita eso más que nunca. Estamos en tiempos peligrosos. El avance de la agenda liberal, gay, lesbiana está introduciéndose en todos los extractos gubernamentales, internacionales, en Hollywood, en las escuelas, en las cortes. Más que nunca hay manifestación de desastres naturales. Estamos viendo desastres naturales más terribles que jamás se hayan visto en la historia, apareciendo cada día más y más con más frecuencia. Antes era un volcán que hacía erupción allá cada 3, 4 años, 5 años. Ahorita en un año por todas partes están haciendo erupción de huracanes. Podemos ver también por medio de la televisión que la economía mundial está dando síntomas críticos de bancarrota en la mayoría de los países que se decían del primer mundo y que eran los más ricos que había sobre la faz de la tierra. También analizamos señales raras. Señales raras. Amén. Y sorprendentes en los cielos de diferentes países.
hoyos que están saliendo repentinamente en la tierra. La tierra se está partiendo en diferentes lugares. Los mares están dando aguas rojas ya. Deslaves en muchos países. Huracanes terribles como nunca antes visto, como el que le iba a pegar a México. Amén. Algo tremendo, gloria al Señor, que está sucediendo. Volcanes haciendo erupción. Si ponemos mucho cuidado, también vemos que la violencia social en los países se está manifestando con protestas interminables y sin sentido. Por el racismo, porque quieren un pago más alto, sin sentido. El soldado está ganando $10 en la guerra y el que manejan, echan hamburguesas en McDonald's quieren $15. ¿Quién piensa en eso? ¿Sí? Ahora a todo mundo les lastima las banderas. Que porque es la bandera de la revolución, que porque es la bandera americana, todo les fastidia, por todo está protestando. A todo el mundo le está molestando ahora los monumentos, que los 10 mandamientos los han quitado del Capitolio de Oklahoma. Señales terribles que están sucediendo. Toda clase de monumentos. También podemos ver la manifestación del antisemitismo mundial, siguiendo los pasos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto apoyado por las Naciones Unidas. Y quiero hacer enfático en esta mañana que no les voy a predicar a ustedes. Les voy a predicar a los que están viendo por la televisión. Y de pasadita agarre lo suyo. Gloria a Dios para siempre. Apoyado por las Naciones Unidas. Y también subliminalmente hablando, apoyado también por las mismas iglesias que no hablan de Israel. Como hemos venido de un trasfondo religioso donde hasta nos enseñaban que el judío era la maldición. Terrible. Por ahí se está asomando en el horizonte el nuevo orden mundial. Cada día más y más. Para solucionar los problemas mundiales de la guerra, del hambre, de los desastres, de todo. Ya se está observando que un país solo no va a poder hacer nada. Según Estados Unidos era el más poderoso. Ahorita quién sabe cómo andamos ya. La cosa está tremenda. La propagación de sectas blasfémicas y moveres falsos, gloria al Señor, de falsos profetas, de falsos apóstoles que están infectando la psicosis de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Sí hay falsos apóstoles, ciertamente, pero también hay falsos profetas, también y abundan falsos pastores, abundan falsos hermanos, abundan falsos de todo. ¿Por qué la agarran con los apóstoles nada más? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol es un león. Es un león que desgarra, es un león que habla palabra fuerte, es un león que conquista, es un león que pisotea cualquier cosa que se enfrenta, aleluya, a la iglesia. Dale gloria a Dios si puedes. Es algo tremendo lo que está sucediendo, gloria al Señor. Tremendo. Sobre todo el avance del islamismo y el califaísmo. ¿Qué es el califaísmo? Sí, el califaísmo es la filosofía musulmana, islámica, de conquistar al mundo y que el mundo esté a sus pies y los países estén a sus pies a la fuerza, cortando cabezas. Pretende conquistar al mundo en forma satánica, cortando cabezas, haciendo explosiones suicidas, ataques terroristas, como lo que acabamos de ver en Beirut, lo que acabamos de observar, como ve usted ahí en la pantalla, en París, Francia. Sin misericordia, satánicos. Y sabe una cosa, acaban de capturar a 20 terroristas del Medio Oriente, aquí en nuestra frontera, papá. Aquí, a este lado de la barda que está aquí en un lado. 20 terroristas, pero ustedes saben bien que si capturan 20 mexicanos entraron 1000.
Si capturaron 20 terroristas, ¿cuántos no entraron ya? ¿Cuántos no están en nuestro país? ¿Cuántos no están siendo parte de lo que se le llama, no me le bajes, déjame donde estaba? ¿Cuántos no están listos, preparados, siendo parte ya de lo que le llaman células escondidas ya, como esto del París, donde repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, atacan? Dile a tu hermano, son tiempos de intercesión. Dile, hombre, quiero que por favor, no me aloquen. Le pedí al Señor que me calmara. Dile a tu hermano, son tiempos de intercesión. Ya suelta el Netflix, ya suelta Cantinflas, a la India María, ya suelta son tiempos de intercesión, de estar, aleluya, de estar clamando, de estar orando. Ya suelta el fútbol, ya suelta todo eso, aleluya. Alabado sea el Señor. Santo a su nombre. Diga su nombre. Y meditando en todo esto, el Espíritu Santo me sopló al oído y me dice: mi hijo, háblale esto a Misión Divina y a la región donde te he puesto junto con tu iglesia para avanzar el reino. Primera de Reyes 18, 41 a 46. En las Sagradas Escrituras dice, se lo ve en la pantalla. Y entonces Elías significa Jehová es Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Y yo creo que todo es del Señor, porque le iba a pedir a los muchachos que cantaran Manda la lluvia, o cómo se llama, y la que cantaron de que desciende, desciende, eso. Y empezaron a cantar y dije yo: gracias, Señor. Allá estaba yo clamando a Dios en el cuarto y dije: gracias, Señor. Esto que me dices es tuyo. En el versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Carmelo significa plenitud. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Las rodillas son para doblarlas y orar, hermano, no solamente para estar brincando y saltando en los conciertos. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 7 veces el número de Dios, de perfección. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube de la mar. Y él le dijo: ve y dile a Acab: unce, quiere decir prepara, ¿sí? Unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Unce tu carruaje, unce tu caballo, va, prepárate y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, ¿sí? Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y Jezreel significa en hebreo: Dios siembra. Me propongo en esta mañana, en este día, despertar tu conciencia a la realidad de entender las tardanzas de Dios en nuestras vidas. Las tardanzas son frustrantes, yo sé. Todos esperamos a veces. Pero ¿por qué las tardanzas vienen en ocasiones? Te voy a dar 3 razones rápidamente. Número 1, probablemente es quizás porque Dios está preparando a una persona o una situación especial delante de tu petición. José, por ejemplo, pasó años en el olvido, sin ser reconocido por su familia, sin ser reconocido por Egipto. Amén. ¿Por qué? Porque no estaba listo para el liderazgo el hombre. En segundo lugar, pon atención, en segundo lugar, quizás Jehová está refinando tu integridad, porque no eres íntegro, y está refinando tu integridad para ver qué tanta confianza tienes en Él.
Escúchame bien, la perseverancia produce carácter. Y como vivimos en un mundo que todo lo queremos como microondas, por eso hay gente sin carácter. Alaben a Dios si pueden. Moisés, por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto. Nadie lo reconocía. Moisés, 40 años en el desierto para poder prepararse para liderar al pueblo en el desierto. Pero la tercera razón es muy interesante. La tercera razón es que puede haber tardanza en tus peticiones, en tus deseos, en lo que tú quieres. Gloria al Señor, porque hay batallas espirituales que causan tardanzas. No se me duerman, por favor. Así se durmieran viendo televisión. Señor, reprenda al diablo de sueño. Escúcheme bien, ¿sí? Porque hay batallas espirituales que tú no conoces, que tú no sabes, que tú no ves. Hay ángeles peleando a favor de ti, a favor de mí. Y también hay ángeles peleando, ángeles satánicos del infierno peleando también en contra de lo que estamos pidiendo, en contra de la bendición que estamos pidiendo, en contra del avance que estamos pidiendo, en contra, alabado sea Dios, de la conquista que estamos, aleluya, esperando y deseando de parte de Dios. Hay quien te opone a ti. Santo a su nombre. Tenemos el ejemplo de Daniel, por ejemplo. Daniel oró por 3 semanas, 21 días. Hasta que finalmente Dios lo escuchó al principio. Desde que él dobló su rodilla lo escuchó Dios. Pero ¿por qué se tardaba tanto? Porque había guerra en los aires. Había guerra espiritual. Alguien peleaba contra él. Y luego el Señor le mandó un mensajero celestial. Amén. Para que detuviera. El diablo mandó guerreros de su ejército para detener la respuesta. Pero llega Miguel, el ángel de Dios, y fue mandado para ayudarlo. Y entonces viene su respuesta. Mi punto es este. Mi punto es que a veces hay tardanzas porque hay batallas espirituales. Amados hermanos, yo siento en mi alma que quizás una razón por qué el Señor está sentado en su trono observando los acontecimientos mundiales que están sucediendo ahorita, con avances escatológicos que están afectando y que afectarán más todavía al mundo. ¿Por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué suceden estas cosas? Y ese es el corazón del pensamiento que Dios me dio. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se ha sentado. La iglesia se ha envuelto en puros servicios frívolos y emocionales, en puros servicios sentimentales, y ha abandonado la oración. Sí, ya sabía que iba a haber 3 aleluyas, y el principal fue mi profeta Elías. La oración son tiempos de intercesión. Escuche bien lo que le digo. Tiempos de intercesión. Esto fue lo que sucedió en el pasaje que hemos leído. De Elías, de Acab, de la lluvia, Jezreel, del Carmelo. En este capítulo vemos a Acab, que Acab el rey deseaba matar a Elías en el versículo 10. Pero Elías fue protegido por la mano de Jehová de los ejércitos. Amén. Para Acab el rey, Elías era su enemigo. Lo que no sabía Acab, como muchos de los que estamos aquí, es que pero para Acab su propio enemigo era él mismo. No le agarraron, pero voy a avanzar, no me importa. Sí. Acab pensaba que Elías era su enemigo, y realmente Acab era su propio enemigo, porque era rebelde, porque le daba la contra a Dios, porque servía a los dioses ajenos, a Baales, los Baalines, los Baales, porque le daba era lo que estaba permitiendo en la nación. Y Elías lo confrontó por medio del Espíritu Santo.
Él pensaba que Elías era su enemigo, pero su enemigo era el mismo que estaba destrozando la nación. Lo que pasa con nuestro orejón presidente que tenemos. La solución final para que lloviera otra vez era que Israel tenía que hacer una decisión entre Baal y Jehová. Voy a irme calmado, ¿verdad? Calmadito. Este es tu día y tu mañana para que tú hagas una decisión entre Jehová de los ejércitos y el mundo secular y la carne y todo lo maligno que está sucediendo alrededor de todo el mundo. ¿Cuántos dicen un amén todavía? Qué bueno que dicen un amén todavía. Se suponía que Baal era el dios de las tormentas. El dios de las tormentas. Me quito el saco y aplauden como si fuera a torear. Pues sí, voy a torear al diablo que se le quita. Le voy a encajar toda la espada esa. Se suponía que era el dios de las tormentas, Baal. Gloria al Señor, amén. El dios de las tormentas. Y debería de tener habilidad para hacer llover, ¿no? Si era el dios de las tormentas. Pero ¿qué sucedió? Falló Baal. Por eso hay mucho pueblo que está caminando sin bendición de Dios, porque su Baal personal les está fallando y no tiene poder.